Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Regresan los ridículos independentistas, los que escribieron la orden ejecutiva, supuestamente de la liberación de Puerto Rico, que el presidente Trump estaba en la mesa, el presidente Trump, y él la estaba analizando, no sé si se acuerdan, hace unos meses atrás, que hicimos varios episodios de eso. Pues regresan ahora con un plan de desarrollo económico, un borrador, ellos le llaman, de un plan que ellos desarrollaron, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano. Vamos a analizar el contenido de este supuesto plan de desarrollo económico y vamos a explicarle por qué a usted le debe importar. ¿Qué hints, qué señales nosotros podemos rescatar de este plan y de sus autores de cómo las instituciones en Puerto Rico han sido capturadas? Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, bien importante que se suscriba, comente, compártalo y como siempre agradecido por todo el apoyo. Ok, vamos a ver aquí lo que tenemos en el supuesto plan de desarrollo económico que ellos presentan. Primero, como hablaron en la orden ejecutiva, ellos se enfocan, lo más principal, lo primordial es el dinero que Estados Unidos le tiene que dar. O sea, que dice, yo me quiero salir de ti, yo no quiero estar contigo, pero dame unos chavitos por 20 años, manténme. Ellos le dan dos opciones. Ellos le dan dos opciones a los Estados Unidos. Opción A, modelo de asignación anual de 20 años. Le dicen, mira, Estados Unidos, tú me vas a dar 36 billones de dólares todos los años por 20 años para un total de 720 billones de dólares en 2 décadas, en 20 años. ¿Ok? Me das eso, o si quieres, para bregar contigo, no me los des, me das de cantazo 489 billones en un solo pago, me lo das de cantazo, y ese dinero nosotros pues lo vamos a manejar y lo vamos a invertir. Es lo mismo, es más o menos lo mismo que si me hubieses dado los 720 en 20 años, los 720 en 20 años, me das los 489 ahora de cantazo y ya y con eso saldamos, bregamos y ya está. Ese es el fundamento, esa es la base de este supuesto plan de desarrollo económico, que obviamente no es un plan, no es nada más que palabras escritas en un papel, porque pues todos sabemos que una economía no se desarrolla de esa manera, porque te doy chavos y ya, y se va a desarrollar y ese dinero no va a haber corrupción, no va a haber nada, no hay nada, ellos no hablan nada de eso. ¿Okay? Otra parte del plan, que hablan los ingresos gubernamentales anuales proyectados a Puerto Rico, al gobierno de la República de Puerto Rico. Y aquí ponen las fuentes de ingresos, que si vas a pagar el IVA en vez del IVU, el impuesto sobre las ganancias, las contribuciones sobre ganancias, el impuesto corporativo, el impuesto mínimo global a las multinacionales, aranceles, ahora como Trompito poniendo aranceles, impuestos especiales y ambientales. En fin, un montón de contribuciones que suman a unos ingresos al gobierno de Puerto Rico de entre 17 a 23 billones de dólares. Que ojo, eso es más de lo que pagamos hoy. De entrada. No han ni empezado a gobernar y ya te están subiendo los impuestos. De entrada. Más de lo que pagamos hoy. Hoy creo que es como 13, 14. Los otros son fondos federales. Pero lo que se paga, lo que pagamos nosotros con nuestro bolsillo, yo creo que son como 13 o 14. Ellos no, 17 o 23. Un gobierno más grande. Porque no hay fondos federales, se van de esto y ellos ya quieren agrandar, ¿verdad? Ellos quieren agrandar el gobierno. ¿Qué nos sale en el plan? ¿Qué nos dice el plan? ¿Verdad? Porque todos ustedes están pensando, en teoría debería ser posible tener una economía próspera siendo un país independiente. Claro, en teoría. Y tiene que haber ciertas cosas que estén en el lugar, puestas, que existan instituciones para que eso sea posible. Podemos pensar, mira, primero de entrada, tiene que haber derechos de propiedad privada y tiene que haber policías, seguridad y tribunales que se aseguren que se respeten los derechos de propiedad. Ellos no hablan nada del estado de seguridad, nada del estado jurídico, de la ley, no hablan nada de eso. ¿Cuáles son los derechos de las personas, los derechos de... Nada de eso se menciona. No mencionan de cómo tú te aseguras que no te conviertes en un narcoestado en 15 minutos. ¿Cómo tú te vas a asegurar que los narcotraficantes no capturen el poder? O los que tienen muchas armas. ¿Cómo tú te garantizas seguridad? ¿Cómo tú te garantizas que no te van a robar la propiedad? Y la propiedad intelectual no va a ser robada. ¿Y cuáles van a ser las cortes? Para que haya inversión fuera. Nada de eso lo hablan. Nada de eso.
no hablan de libertad económica, lo poco que hablan de las contribuciones son más altas que las que tenemos hoy en día. Porque, en fin, obviamente esto es algo escrito por académicos, es un cuento de hadas, es una fantasía. Es medio irrelevante. Y ustedes se pueden estar preguntando por qué lo estoy hablando. Lo estoy hablando porque cuando estoy leyendo el plan, sale esto, sale quiénes son los autores. Y hay dos autores que me llamaron la atención. Está aquí que dice: este borrador del Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico soberano representa un marco audaz y completo para la transformación económica, escrito por la reconocida economista doctora Marta Quiñones Domínguez y el autor y estratega de políticas públicas Javier Hernández. Ya hemos hablado de él, otro que se pasa diciendo disparate en las redes sociales, con contribuciones importantes del doctor Rolando Emanueli, otro que se pasa diciendo disparate, y el doctor Carlos Rivera Lugo. So que ahí se me llama la atención estos dos profesores, la doctora Marta Quiñones Domínguez y el doctor Carlos Rivera Lugo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Para que ustedes vean que aunque el documento no habla de ideología, no habla de ideología de libre mercado ni de capitalismo, claramente mencioné los fundamentos del capitalismo no están representados, pero no están representados los fundamentos de otras ideologías. Y tú debes decir, ¿pero qué ideologías tendrán estos autores? Pues aquí está el doctor Rivera Lugo. Esto es su página de internet. Aquí están los libros que ha escrito el doctor Rivera Lugo. La obra de Rivera Lugo, basada en el materialismo histórico de Karl Marx y Engels y Pachucani, se abre y diálogo con esas nuevas teorías y filosofías surgidas en las últimas décadas, en el marxismo y su tangente. Otro libro, El comunismo jurídico. Con el advenimiento de la crisis capitalista planetaria iniciada en el 2007, el avance ascendente a nivel mundial en este nuevo siglo de los movimientos sociales contestatarios, y en particular para el caso de América Latina con el movimiento social y político que ha emprendido la refundación política y constitucional en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, el panorama parece ser otro. El comunismo jurídico. So que estas personas que escriben estos planes, que son altamente académicos, se están tratando de colar por la cocina esta ideología marxista, comunista, que nos dice el loco que esto no existe, esto se acabó, la Guerra Fría se acabó. Las ideas no se acaban. Y las personas que están de alguna manera metiendo sus manos en distintos planes, ya sean planes tan absurdos como este, o planes de desarrollo de política pública, como muchas de estas personas que participaron en este plan también participaron desarrollando política pública para la alianza, tienen una base y un fundamento, una ideología marxista. Y no te lo van a decir porque ellos saben que si te lo dicen, tú lo vas a rechazar. Pero van a poco esconderlo en sus planes y en sus narrativas. Vamos a donde la Marta Quiñones, la doctora Marta Quiñones. Esta es también su página de internet, Marta Quiñones Domínguez. Y aquí ella pone, ¿verdad? Pone un montón de su historia y las cosas que ha trabajado. Y pone un área que le llama el área de interés, lo que le interesa. Economía ambiental y local, economía social, solidaria y el tercer sector, economía del Caribe, deuda odiosa, planificación y redes comunitarias, planificación económica, ambiental y educativa, planes centrales, planificación sobre la prevención, desarrollo local y solidario, desarrollo endógeno y desarrollo sostenible, participación comunitaria, industrias culturales y culturas urbanas, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, género y diversidad, equidad, justicia social y derechos humanos, comunicación social alternativa, educación y nuevas tendencias, educación en línea. Capitalismo, no. Libre mercado, no. Mercados de capital, no. Libertad individual, no. Al contrario, equidad, justicia social, género y diversidad. ¿A qué suena eso? ¿A qué suena eso? Y por qué es importante también estudiar. Esta es una profesora de la Universidad de Puerto Rico, dando clases de economía en la Universidad de Puerto Rico. Pero además de eso, ¿en qué organizaciones profesionales ha participado? Fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Escuchen bien, esta persona que redactó el plan ridículo, del cual yo les enseñé algunas cosas, busquen el plan y léanlo ustedes. Pero ese plan ridículo, ella redactó el plan ridículo
fue presidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Y así, otra vez demostrando cómo ellos, como la izquierda, captura las instituciones y le da legitimidad a estas ideas que son absurdas. ¿Y cómo lo hacen? Aquí tengo una nota que sale, esto yo me acuerdo cuando salió, en las campañas de las elecciones pasadas, que decía: economistas evalúan las plataformas y consideran satisfactorias las de la Alianza y el Partido Popular Democrático. So que ahí tú estás leyendo el periódico, leyendo una nota en las redes sociales que dice: la Asociación de Economistas cree que esto es bueno o cree que esto es malo. La Asociación de Economistas. Y tú presumes y dices: bueno, pues si los economistas están diciendo esto y están hablando de economía, pues esto es bueno. Pero no te preguntas quiénes son las personas, quiénes son los actores que están metidos redactando esas opiniones. ¿Cuáles son sus ideologías? Porque presumimos que esto es como si fuesen matemáticos o ingenieros que dicen: no, un matemático dijo que 3 más 3 es 6, pues 3 más 3 es 6. O un ingeniero dijo que el edificio no se va a caer, pues el edificio no se va a caer. Pero las ciencias sociales, como lo es la economía, que está más atada a la religión que a la matemática, a temas de valores, a temas de prioridades, a temas de qué es bueno y qué es malo, a temas de libertad, a temas de la relación entre el individuo y sus políticos. Es todo una ideología. Es principalmente ideológica. Es una ciencia sobre que se puede analizar mediante la ideología. Y nunca tú te preguntas cuál es la ideología de estas personas que están representando la Asociación de Economistas. Porque el periódico no te lo va a presentar. Te lo va a presentar como la opinión de los expertos, como la opinión de la Asociación de Economistas. Y ya te enseñé una doctora que redactó la porquería de Plan S de la independencia, que la redactó con el consejo de otro doctor, otro profesor, que es marxista, que escribe libros de comunistas, y luego esa misma doctora fue presidente de la Asociación de Economistas, y sabrá Dios cuántas noticias tú leíste o ustedes leyeron que decían: la Asociación de Economistas cree esto, y era esta persona. Y era esta persona que estaba representándolo, y tú nunca te preguntaste cuál es la ideología. Por eso es que es importante evaluar esta propuesta, entender quiénes la redactan y en qué otras cosas han participado. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo estas figuras llegan a tener esas posiciones de legitimidad, a esas posiciones en las instituciones? La izquierda fue muy hábil capturando las instituciones donde se crean las ideas. Las universidades, las escuelas primarias y secundarias, el tercer sector, la ONG, las sin fines de lucro, los medios de comunicación, el área de entretenimiento. Son figuras que están en unas posiciones que solo por estar en esa posición, su palabra tiene peso, sin importar cuáles son las creencias de esas personas. Más allá de las creencias económicas, las creencias morales, que son inconsistentes con la mayoría de las creencias morales de ustedes que me escuchan y del pueblo puertorriqueño. Pero ¿cómo llegan entonces a esas posiciones? ¿Cómo capturan esas instituciones? Ahí es que entran mis queridos amigos del centro radical. Por eso es que yo soy tan fuerte y tan estricto y tan tajante contra el centro radical. Porque el centro radical, que no es otra cosa que personas que no son tan estrictos con su ideología, que le abren la puerta a quien sea. No en conversación, uno conversa con quien sea, uno debate, uno dialoga, uno puede cenar con quien sea. No, que le abren la puerta para posiciones de poder, con quienes hacen alianzas, con quienes hacen gobierno, a quienes nombran a las instituciones del país, a las instituciones importantes. El centro radical es básicamente quien esté dispuesto, quien suene bonito, quien se mueva bien. No importa la ideología, le abre las puertas, y así es que estas personas llegan a estas posiciones. Y traigo todo esto porque el centro radical está empezando a tener un atractivo para mucho del electorado y de la audiencia, que quizás no están acostumbrados o están cansados, que si derecha, que si izquierda, yo sé lo que quiero, que las cosas funcionen, el centro radical y yo puedo hablar con quien sea. Y de nuevo, hablar con quien sea no es lo mismo que darle posiciones de poder a quien sea.
son cosas distintas. Pero sí, como que esta actitud de que lo mejor es no tomar postura y hacer como unos compromisos con todo el mundo y sacar unos promedios, se está convirtiendo de moda y atractivo. Y de nuevo, fue esa práctica, esa es la práctica habitual histórica de Puerto Rico. Eso no es nada nuevo ni moderno, quizás le están poniendo, ¿verdad?, un lazo, una etiqueta nueva, es marketing lo que están haciendo, es mercadeo, es publicidad, porque esa ha sido la forma de hacer política históricamente en Puerto Rico, porque los populares son expertos en eso y los PNP también. Quizás un poco menos, pero también. Los populares están orgullosos de ser eso, la casa grande donde cabe todo el mundo. Y se está empezando a cocinar de nuevo. En las elecciones pasadas o en los últimos años, en la última década, ciertos populares que nunca en verdad eran populares, no creían en la relación permanente con los Estados Unidos, eran más soberanistas, eran más de izquierda. Poco a poco se han ido saliendo y crearon sus distintos partidos, crearon el movimiento que le dio fuerza a la alianza, crearon el movimiento Victoria Ciudadana, acompañado con esa izquierda progresista más joven de redes sociales, más Bad Bunny. Pues hicieron esta alianza, ¿vale? Y crearon el movimiento Victoria Ciudadana y crearon la alianza con el PIB. Pero eran gente que residía en el Partido Popular. La alianza está muerta por la pechuga. El movimiento Victoria Ciudadana no existe. Eso no existe ya. ¿Quiénes son los líderes del movimiento Victoria Ciudadana? ¿Quién? Manuel Natal, que ni siquiera está presente en ningún lado. No sé, está de viaje, no sé, pero no está participando. Rivera Lacén, que no tiene pegada, no tiene poder de convocatoria. Bernabe no tiene poder de convocatoria. Eso murió. El movimiento Victoria Ciudadana murió. El PIB muy hábilmente los trajo para acá. Digo, ¿quién es la progresista con la izquierda independentista? Un paquete aquí, más o menos, buscamos la forma. Pero ellos saben que también ellos no pueden ganar solos. Ellos tienen que hacer otra alianza. ¿Y con quién van a hacer la alianza? La alianza grande, en la casa grande. La alianza grande en la casa grande. Con el Centro Radical, que principalmente reside en el Partido Popular Democrático. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Por eso es que vemos aquí que Juan Dalmau va ayer al programa de Alexandra Lúgaro y dice: Juan Dalmau no cierra las puertas a una alianza con el Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático está diciendo que no, que ahora no, que no les interesa. Más cerca de las elecciones veremos cuán grande será la casa grande. Pero lo que quiero que entiendan es que muchas veces, muchas de nuestras instituciones están lideradas por personas que tienen estas ideologías radicales revolucionarias de izquierda. Pasa que nosotros no lo sabemos y le damos credibilidad a la palabra que sale de la institución sin reconocer que la institución no habla, que hablan son los individuos en ella. Y esos individuos tienen ideología. Y es bueno ver que hacen estos documentos tan ridículos porque nos permite ir identificando estos actores y decir, ok, para que cuando yo escuche esto de esta organización, yo voy a ver quién lo hizo, va a ver entonces cuál es su track record, qué cosas ha participado, en qué creen, cuáles son sus ideologías. Y cuando el Centro Radical diga, no, nosotros vamos a hacer compromiso, ustedes entiendan que a quien le están abriendo las puertas son a estas personas. No es a los capitalistas, qué sé yo qué. Maybe también a los capitalistas, pero cuando tú promedias a un capitalista con 10 de izquierda, va a ser 9 de izquierda. El promedio es bastante de izquierda. Y eso es lo que hace el Centro Radical. Por eso necesitamos líderes, que hoy en día estamos medio vacíos, porque en el PNP es bastante Centro Radical también. Necesitamos líderes que sepan cuáles son las ideologías y tiren rayas, establezcan límites. Y no es que todos los capitalistas piensan lo mismo en todas las preguntas, y todos los libre mercado piensan lo mismo en todas las preguntas, y todos los conservadores en todas las preguntas. Pero sí sabemos y reconocemos que no estamos de acuerdo con el 90% que dicen estas personas, como estos dos profesores. Tienen que tirar rayas y no permitir que entren. Y ustedes como audiencia tienen que reconocer cuando le están vendiendo gato por liebre, cuando le están metiendo por la cocina unas ideologías que no están de acuerdo con sus visiones de mundo, con sus visiones de vida, con sus valores, con sus morales, con su ética, con su historia, con sus aspiraciones. Solo porque tenga la etiqueta de una asociación no significa que sea legítima, especialmente cuando estamos hablando cosas de valores.
de ética, de moral, de filosofía, de visión de mundo. Cuando estamos hablando cosas de ciencia pura y dura, pues sí, tal vez si está encajonado, enfocado en eso solamente. Tienen que estar bien pendientes a cómo hacen eso, que es lo que yo le llamo el lavado de ideas, el idea laundering. Legitimizan malas ideas metiéndolas a través de las instituciones. Y aquí vimos un claro ejemplo de una economista que escribe la chapucería que escribió en el plan de desarrollo del Puerto Rico soberano, whatever. Escribe esa chapucería que en un momento, o actualmente es profesora de la Universidad de Puerto Rico, cuando escuches profesora de la Universidad de Puerto Rico, dice XYZ, es la misma persona que escribió la chapucería y que fue presidenta de la Asociación de Economistas. O sea que si en esos momentos tú hubieses escuchado la Asociación de Economistas, o la presidenta de la Asociación de Economistas, o la expresidenta de la Asociación de Economistas, establece XYZ, es la misma persona que cree las chapucerías estas y que hace alianza con un comunista y un marxista para escribir un plan de desarrollo económico que muy hábilmente, yo creo que no de manera ética, no establece que esos van a ser los principios de esta República de Puerto Rico, pero todos sabemos que lo serán, porque si todo ese dinero, digamos que pasara, que no va a pasar, digamos que pasara, y Trump dice, coge con tus 500 billones y no chaves más. Esos 500 billones serían administrados por líderes marxistas de izquierda. Pero ellos no te lo dicen, no te lo van a decir, te lo venden por la cocina. Y el centro radical los legitimiza porque les abre las puertas a posiciones de poder. Nada, los dejo con eso. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente. Como siempre, bien agradecido por todo el apoyo. Seguimos creciendo. Nos vemos la próxima. Bye.